Hola, otra vez vamos con el comentario de texto 2, segunda parte, y vamos a adentrarnos en otros puntos para seguir en este trabajo de profundizar en el ejercicio del comentario de texto. Para recordar, vamos a volver a leer el poema que estábamos utilizando como ejemplo para poner en práctica todos los puntos del comentario de texto. Aquí tenéis el romance El prisionero. No lo voy a leer yo. Os dejo unos segundos para que lo volváis a leer por vosotros mismos. Bien, suficiente, ¿no? Supongo que ya lo habéis leído para vosotros o en voz alta en vuestras casas. Vamos al siguiente punto, la localización. Os recuerdo que la localización es un punto del comentario de texto que solamente será necesario hacerla en los textos de carácter literario, ¿vale? Si el texto no es literario, no es necesario hacer la localización. Vamos a ver lo que es esto. La localización, a ver, os explico un poquito. La localización es localizar el texto dentro de su conjunto, de su todo, de su historia de la literatura, de la obra del propio autor o autora. Es decir, para la localización lo que ponemos en juego son nuestros conocimientos de historia de la literatura, ¿vale? Para ello pues estudiamos poco a poco a lo largo del curso la historia de la literatura. Tenéis también vuestro libro de texto al que podéis recurrir claramente para decir, a ver, este poema ¿a qué pertenece? ¿Al romanticismo? Pues me voy al tema del romanticismo y me empapo de las características de este periodo artístico, ¿vale? O del autor en concreto que ha escrito este poema o de la autora, ¿vale? Entonces la localización tiene muchísimo que ver con los conocimientos de historia de la literatura, de la obra de los autores, de sus características, de las características de su periodo artístico, ¿vale? En primer lugar, ¿qué vamos a indicar en localización? Pues el género y subgénero literario al que pertenece, ¿vale? Si es un poema lírico, si es un soneto, si se trata de un fragmento de una obra de teatro, pues será qué obra de teatro es una tragedia, de una comedia, si es uno cómico, si tiene uno más melancólico, ¿vale? El género literario de los 3 o 4 que tenemos en la historia de la literatura y también indicar si está en verso o en prosa, ¿vale? Vamos a indicar también qué lugar, como os decía, qué lugar ocupa en la producción total del autor o de la autora y en la historia de la literatura. Donde ubicamos, esta es la localización, ubicar, localizar en qué punto del recorrido de la historia se encuentra este poema y en qué punto del recorrido de la obra de un artista se encuentra este fragmento literario, este poema, esta novela, lo que sea. Además, cuando hacemos un comentario de texto, en este caso lo que he cogido como ejemplo, y en los poemas se suele comentar, no necesariamente, pero se suele comentar un poema completo, también dependiendo de la extensión, pero muy a menudo en el comentario de texto lo que tenemos es un fragmento, ¿vale? De una obra. Entonces, si tenemos un fragmento de una obra, pues tenemos que tener en cuenta ese fragmento a qué obra total pertenece, ¿vale? Como nos puede pasar si tenemos que comentar un fragmento de una novela, no va a ser la novela entera, va a ser un cachito, un fragmento de esa novela y tenemos que indicar qué posición ocupa, qué lugar ocupa en esta obra completa y general. El objetivo fundamental, como os decía al principio, es ubicar el texto dentro de un todo, ¿vale? Dentro de la historia de los géneros literarios, dentro de la historia de la literatura, de la producción completa del autor, de la obra total a la que pertenece, ¿vale? Ubicarlo, localizarlo. Importante, como he desordenado un poquito por la extensión de las explicaciones, he desordenado el orden en el que se hace un comentario de texto. Tened en cuenta que si se trata del comentario de un texto literario, la localización es lo primero que se hace. Viene antes del tema y antes del resumen, ¿vale? El orden, os recuerdo, sería localización, tema y resumen, ¿vale? Como antes de lanzaros a redactar deberíais hacer borradores, anotar ideas, pues esto es mejor a lo mejor hacerlo en el orden que prefiráis. Esos 3 puntos, de esta forma yo empezaría en el orden casi que os he dicho a pensarlo, aunque después se redacte otro orden.
primero el resumen, después el tema y después la localización, ¿vale? El resumen es importante para asegurarnos de que hemos entendido bien el tema. Vale, no me enrollo más. Tener en cuenta, la localización en un comentario de texto literario se pone al principio. ¿Bien? Vale, pues volvemos para poner la teoría en práctica al romance del prisionero y vamos a ver qué ofrecemos de su localización. A lo mejor os ha parecido que este punto del ejercicio tenéis que poner todo lo que viene de teoría en el texto en el libro de texto. No, ahora se hace una selección y también tenemos en cuenta, vale, qué punto de la historia de la literatura estamos ahora. En este caso estamos en la literatura anterior al siglo XV, ¿vale? Medieval. No voy a comentar toda la literatura medieval, sino lo que me interesa que entra en juego dentro de este poema, ¿vale? Si nos toca un poema del romanticismo, no tengo que hablar de todo el romanticismo, de la narrativa romántica, del teatro romántico, ¿no? Si es un poema del romanticismo, hablaré de las características fundamentales de la lírica romántica, destacando las que sí encuentro en ese poema, ¿vale? No todas, sino lo que sí encuentro. Tenemos que comentar un poema de la generación del 27, española. Pues igual, no voy a hablar de todos los poetas de la generación del 27, de todas sus características, no, de las que encuentro dentro de ese poema, de las que destacan de lo que veo ahí, ¿vale? Entonces no es un ejercicio tan necesariamente extenso, ni hace falta ni mucho menos que vomitéis todo lo que sabéis de la historia de la literatura, ¿vale? Vamos a ser prácticos y tenéis que poner realmente lo que me resulta útil para entender mejor este poema o este fragmento literario, ¿vale? Y esto es importante, que escribáis en el comentario de texto solamente lo que es realmente útil para entender lo que estoy leyendo, para demostrar que lo entiendo bien, ¿vale? Bueno, entonces, primero os pongo entre corchetes, aquí, a ver, voy a utilizar el cursor que no estoy utilizando hasta ahora. Os pongo entre corchetes, esto no hay que ponerlo en la localización, sino el contenido del párrafo, ¿vale? Y muy importante redactar bien y separar bien los párrafos según de lo que estoy hablando, ¿vale? Bueno, entonces aquí al principio hablamos del género y del subgénero. Se trata de un texto completo, no un fragmento, escrito en verso. Obvio, ¿no? Es un poema lírico, no épico, pues el mensaje se centra en la transmisión del estado emocional del yo lírico, la tristeza de su soledad y aislamiento. El subgénero es el romance, en concreto el romancero viejo. Vale, esto, pues voy directamente a la información descriptiva y de conocimiento de la literatura que tengo que me sirve para el poema. En segundo lugar, hablamos de su lugar en la obra del autor y de la historia de la literatura. Como es una obra anónima, pues aquí la verdad que también hay menos información que aportar porque no hay autor. Su carácter anónimo confirma su pertenencia al romancero viejo tradicional. El romancero viejo está compuesto por romances anteriores al siglo XV y que pertenecen a la lírica popular. Estos poemas se caracterizan por ser anónimos y por su transmisión oral a partir de un episodio legendario, de un poema épico o de una creación espontánea popular cuyo origen exacto se desconoce. Ya está, 2 parrafitos en el que hemos puesto en juego lo que podemos saber acerca de la historia de la literatura y que me es válido para comentar este texto, ¿vale? Y esta es la esencia de lo que tenéis que hacer en este punto del comentario de texto. No se os ocurra copiar como locos todo lo que venga en el libro de texto sobre ese periodo artístico o sobre la vida del autor, porque eso es inútil, ¿vale? Hay que saber seleccionar y ver lo que me es útil. Vamos al siguiente punto. Espero que este vídeo me dure los 15 minutos o un poquito menos, que es sobre la estructura, ¿vale? El siguiente punto del comentario de texto será la estructura. Vale. La estructura. Hay que tener en cuenta que todo texto responde a un plan ordenado, ¿vale? No escriben, y menos los textos que vamos a poner para comentar, son textos buenos, que se distinguen por su calidad. Y cuando un texto es bueno, como también espero que sean los vuestros, no se escribe según cómo me viene a la cabeza y empiezo a escribir palabras de forma desordenada, no. Yo hago un plan, me hago un esquema, y este esquema que hay previo al texto, previo a escribir, es lo que supone la estructura del texto, cómo se ha organizado toda la información, ¿vale? Esto es cómo está estructurado. En primer lugar, se distingue una estructura externa de una estructura interna, ¿vale? La estructura externa, sencillita, es la forma sin contenido, ¿vale? Lo que veo a primera vista. Pues se señala si hay título o no hay título, si el título tiene algún subtítulo, entradilla. La entradilla es típica de las noticias, de los géneros periodísticos, ¿vale? Los subtítulos también suelen aparecer mucho en los textos argumentativos.
A lo mejor no hay títulos, si es un poema, muchos poemas van sin título, ¿vale? ¿Cuántos párrafos hay? Si está dividido en estrofas, si está dividido en actos, en escena, en fin, no todo lo que me sirva para el propio texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este romance El prisionero es una sola estrofa, como vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, esa terminología también la tenéis que tener clara. Y la estructura externa es pura forma, no comento nada, sino cómo está presentado formalmente el texto, cómo lo veo organizado, cuántos párrafos hay, cuántas estrofas hay, etc. Esta es más importante, la estructura interna. ¿Vale? El texto después se divide en partes según el contenido del propio texto, es decir, cómo se desarrolla el tema a lo largo del texto, y esta es la estructura interna. No tiene por qué haber una correspondencia entre la estructura externa e interna, ¿qué quiere decir? A lo mejor un texto argumentativo tiene, por ejemplo, 5 párrafos, y yo pienso que la estructura interna tiene una presentación, un desarrollo y una conclusión. En la presentación en la introducción puede corresponder al primer párrafo o no. A lo mejor la introducción es la primera línea y a partir de la primera línea, en el mismo primer párrafo, ya empieza el desarrollo. Y el desarrollo ocupa los 3 siguientes párrafos y después la conclusión ocupa entero el último párrafo o no, ¿vale? Ocupa solamente una línea. Entonces, pensad que la estructura interna no se tiene por qué corresponder con los párrafos o con las estrofas, ¿vale? Igual con las estrofas. A lo mejor un poema, un soneto, que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, la primera parte, según la estructura interna, ocupa los 2 cuartetos. No tiene por qué ser un cuarteto, una parte, segundo cuarteto, otra parte, no, ¿vale? Porque tenemos que fijarnos en el contenido. Importante en la estructura interna, porque a veces no hacéis esto, se indica claramente de dónde a dónde va cada parte. Desde el verso 1 hasta el 16, desde el verso 1 hasta el 8. La estrofa primera y segunda, la primera estrofa, ¿vale? Las líneas, cuando es un texto en prosa, de qué línea a qué línea va cada parte, qué párrafos ocupa, ¿vale? Se indica claramente de dónde a dónde. Una anotación sobre los textos expositivos y argumentativos. Vamos a tardar un poquito en trabajarlos, pero para que ya lo tengáis en cuenta. La estructura habitual es presentación, desarrollo y conclusión, ¿vale? Entonces esto va a estar muy presente cuando analicéis, cuando comentéis textos expositivos, argumentativos o expositivos argumentativos, ¿vale? Y en argumento también es importante señalar dónde aparece la tesis. ¿Vale? Esta anotación se queda ahí, lo consultáis cuando os haga falta, sobre la estructura de los textos expositivos y argumentativos o expositivos argumentativos. Vale, vamos al romance El prisionero de nuevo y vamos a ver qué estructura presenta este poema. La estructura externa es la propia de un romance. No se divide en estrofas, el poema está compuesto por 16 versos y por un título dado por la tradición literaria. Ese título no es original, sino que la tradición literaria le ha dado este título, ¿vale? Que es Romance El prisionero. Ya está. Estructura externa en 3 líneas, solventada, solucionada. En cuanto a la estructura interna, podemos distinguir 4 partes. Del verso 1 al 8, donde se centra la descripción del mes de mayo, pleno de vida, alegría y amor. Del 9 al 12, donde se centra en el lamento del prisionero por su desdichada situación. Se produce una antítesis clara con la parte anterior, donde prevalece la alegría y aquí el lamento. Del verso 13 al 14, donde se centra la nostalgia de la avecilla que aliviaba sus penas. Es el núcleo principal que conecta la vida en el encierro con el exterior, la tristeza con la alegría. Y finalmente los versos 15 y 16, donde el punto es la maldición contra el ballestero, ¿vale? Y esta sería la estructura interna que divide el romance del prisionero, ¿vale? Indicamos claramente, importante, aquí, de qué verso hasta qué verso va cada parte y el núcleo temático de cada parte. Vale, justo, es que voy por los 14 minutos y ya estaba agobiada. Bien, por ahora, igual que habéis hecho con el vídeo anterior, centraos en estos ejercicios de localización y estructura y comenzar a redactarlos, los ejercicios que os he propuesto del comentario de texto, ¿de acuerdo?